Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast. El espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en este nuevo capítulo de Asesorándote al Éxito de la firma SF Consultoría Fiscal. Quien les da la más cordial de las bienvenidas es Ricardo Jauregui, quien con gusto se encargará de desarrollar el tema del día de hoy. Hoy nuevamente nos acompaña Jesús Torres, es corredor número 83 de la Plaza del Estado de Jalisco. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, muy contento nuevamente estar aquí, ya me siento como en casa. Claro, sí, gracias y bueno, a platicar de un tema que me apasiona, ¿no? Que voy a tener que limitarme porque si no aquí vamos a hacer una serie de la capítulos. Saga completa, la ¿no? saga completa, pero una de esas como de Rápidos y Furiosos, claro, ¿no? De muchos capítulos. Sí. Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la constitución de las sociedades, aprovechando que está aquí Jesús, quien es corredor, porque muchas veces llegan nuestros clientes con el negocio ya en marcha, pero sin la formalidad legal o jurídica. O en muchas ocasiones nos da mucho orgullo decir que vemos crecer al cliente que llega con un régimen de persona física y después le sugerimos constituir una sociedad para proteger su patrimonio personal. Entonces, bueno, Jesús, muchísimas gracias nuevamente. Pues ya entramos en tema, la constitución de las sociedades. Primero, habría que hacer una definición o el conocimiento para la audiencia que diferencia entre sociedades civiles y sociedades mercantiles, que es lo que queremos platicar aquí. Sí, mira, vamos a partir de que en la actividad económica comercial que se desarrolla en nuestro país existen muchas sociedades que no son sociedades, ¿no? Yo me junto con mi compadre a hacer un negocio y nos decimos es mi socio, pero no tenemos nada que nos ampare como socios más que la palabra, ¿no? Claro. Y me queda claro que cuando se tiene la palabra es lo más... Apretón de mano y vemos a los ojos y no hay más. Y bueno, quien sostiene eso es muy loable, ¿no? Pero eso jurídicamente no nos sirve, ¿no? O sea, que nosotros como abogados, cuando vemos ese tipo de acuerdos, pues nos vamos para atrás. Entonces, la ley me permite que yo pueda realizar estos negocios en conjunto con otras personas a través de la figura de una sociedad, ¿no? Y hay diferentes tipos de sociedades, ¿no? Como tú lo señalaste, la primera gran distinción sería la distinción clásica del derecho civil y derecho mercantil, ¿no? En este sentido, las sociedades civiles están fuera del ámbito de mi competencia, ¿no? Como corredor público. ¿Por qué? Porque un corredor público es entre otras funciones, es una de ellas, fedatario público, pero en materia mercantil. Por lo tanto, solamente constituimos o se constituyen ante nuestra fe sociedades de tipo mercantil. Pero lo más importante y que quiero compartirles es que no solamente son las sociedades mercantiles, no solamente son las sociedades que están en la ley general de sociedades mercantiles, ¿no? Porque si no, que quede como muy claro. Esa es nuestra ley general, ¿no? Nuestra principal referencia en materia societaria, pero en todo nuestro sistema jurídico están ahí repartidas un número considerable de figuras que yo, dependiendo de a lo que me dedique, puedo tomar para utilizarla como un vehículo para desarrollar el negocio. Al final, la sociedad es el vehículo que yo utilizo para desarrollar mi actividad económica. El vehículo se utiliza, pues, cuando llevo pool car, ¿no? O sea, claro, cuando voy acompañado de una persona y excepcionalmente cuando yo voy solito, pero que quiero una protección societaria, porque tiene muchos beneficios tener una sociedad, ¿no? Sí, entonces,
como bien comentas, me voy a limitar únicamente, por ejemplo, yo corredor, a constituir únicamente las sociedades que me estipula la Ley General de Sociedades Mercantiles. No, hay N cantidad de sociedades que, como bien mencionas, se desprenden, ¿no? O toman cierta regulación de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Sí, que al final las diferentes leyes tienen sus artículos que señalan para todo lo no dispuesto en los presentes artículos y que no contravenga estas disposiciones jurídicas, se estará a lo que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Es una ley que en materia societaria siempre será supleatoria, ya sea por disposición expresa o por analogía, pero nosotros vamos a poder tomar de ahí disposiciones siempre y cuando no vayan en contra de lo que diga la ley especial. Este es un principio de derecho fundamental, ley especial sobre ley general, ¿no? Claro. Entonces, así es como el punto de partida sería este catálogo de sociedades que yo puedo utilizar para desarrollar mi actividad económica. El primer punto fino es cuál utilizo, dependiendo de cuál se adecúa de todo este pool que yo tengo, cuál se adecúa a lo que yo necesito. Claro. Sí, ahí en ese aspecto, primero que todo, voy a brindar servicios porque soy contador. Bueno, ahí pudiera ser una sociedad mercantil, pero te sugerimos una sociedad civil, en la gran mayoría de los casos. Claro, ¿no? Totalmente. O sea, si yo voy a sumar, al final, en una sociedad, lo que se suma es, yo voy a sumar esfuerzos o voy a sumar capitales. Exactamente. ¿No? Normalmente en las sociedades mercantiles, lo que sumamos es capital, ¿no? Lo que le ponemos es dinero. Hay algunas sociedades intermedias, pero principalmente ponemos ahí el recurso, ¿no? el capital, ¿no? Que puede ser dinero, pueden ser bienes muebles, puede ser un intangible, que ya hablamos en un capítulo pasado, es lo que yo puedo aportar. Hay otras sociedades en las que yo aporto, como en el caso de las sociedades civiles, pues mi esfuerzo, mi trabajo, mi conocimiento, y que es el vehículo idóneo para prestar servicios profesionales, ¿no? O sea, el servicio profesional, desde mi punto de vista, debe prestarse a través de una sociedad civil. No quiere decir que no lo pueda prestar en una SA, ni que sea excluyente en una SDRL, no, pero si nos vamos a esa idoneidad, una SC para la prestación de servicios profesionales es lo mejor. Claro, y ahí, por ejemplo, ya empezamos a segmentar. Si es servicio, sugerimos un tema civil, sociedad civil, ¿no? Oye, pues en realidad es comercialización de X artículo. Bueno, puede ser algo mercantil. Oye, me interesa captar recursos o prestar dinero. Oye, pues una sociedad anónima promotora de inversión no está dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero bueno, tiene las mismas regulaciones en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, primero, pues dependiendo de nuestra actividad, sería lo que se sugeriría. Así es. Dependiendo de lo que yo voy a hacer, es el tipo social ideal para realizarlo. Ahora, ¿cuáles son las sociedades que más se utilizan en la vida diaria, en el día a día? Te las voy a enumerar como del negocio quizás menos sofisticado al más sofisticado. Uno, la estructura societaria que nace para ese persona física que quiere dar ese saltito ya a la sociedad es la SAS. Sociedad por acciones simplificada. Es una sociedad que se constituye por internet, no nos necesita a nosotros como fedatarios, es la única sociedad unipersonal que contempla, que puede ser como un poco contradictorio este tema de sociedad y de una persona, pero al final si bien es cierto, yo soy el único accionista, pero el que realiza el negocio es una tercera persona, claro, que es una persona moral, una sociedad. Claro. ¿Vamos? Entonces está la SAS. De ahí sería la sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad que el legislador pensó idealmente para la empresa familiar. ¿Por qué? Porque es una sociedad que desde su origen
desde las mismas disposiciones legales, protege mucho su composición original, con partes sociales y no títulos valor, como son las acciones, con partes sociales, un número limitado de socios, que son 50, con el aviso de derecho al tanto, con todas estas reglas que la propia ley establece para guardar esa composición original. No quiere decir que no se pueda cambiar, pero sí son reglas como más estrictas, más cerradas. Esta sociedad es una sociedad que la doctrina clasifica como una sociedad intermedia, es decir, tiene características de sociedades de personas y tiene características de sociedades de capitales. Las sociedades de personas son como la de nombre colectivo, la de comandita simple, pero ya no se usan. O sea, yo nunca he visto una, ¿no? O sea, nunca he visto una de esas. Luego sigue la sociedad, que es, vamos a decir, la columna vertebral del sistema societario en nuestro país, que es la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque a partir de la sociedad anónima se constituyen sociedades bursátiles, sociedades financieras, de auxiliares del sistema financiero. Su columna vertebral es la sociedad anónima de capital variable, y yo creo que en esta figura descansan un alto porcentaje de las sociedades que se constituyen, están en la SA, ¿no? Es la sociedad que quizás todos, la que más conocemos, ¿no? La que más hemos estudiado. Mencionan, ¿no? Una SA. Una SA, Okay. pero que a veces no es la ideal. O sea, no quiere decir que esté mal, no, para nada, pero a veces no es lo que tú necesitas. Y luego, de la SA, podemos brincar a un esquema corporativo más sofisticado, que sería la sociedad anónima, pero promotora de inversión. Esto significa que tú ya vas a tener herramientas, o que vas a ir acondicionando, aceitando, adecuando tu sociedad para que captes inversión de manera más fácil, y que les des reglas de protección a esos inversionistas que tú en teoría vas a traer de manera más fácil, ¿no? Y que si bien es cierto, comparten muchos, digo, su antecesora o su hermana es la sociedad anónima. Digo, al final son todas, las dos son sociedades anónimas, solo que una adquiere esta modalidad o tiene esta modalidad que es promotora de inversión. Y comparten muchas o gran cantidad de características, pero esta promotora de inversión tiene cuidado con las minorías, cuidado con las reglas especiales para las series de acciones, puedes limitar las utilidades de la sociedad a una serie especial de acciones, eso es lo que te permite, ¿no? Mucha más flexibilidad en el tema corporativo. Este camino de estas 4 sociedades serían como las que más se utilizan para las actividades mercantiles y comerciales ordinarias, ¿no? Pero ya si yo me quiero dedicar a la compra y venta de divisas, pues tengo que ser un centro cambiario, por ejemplo, o a una actividad de crédito, necesito una institución de crédito o una sociedad financiera de objeto múltiple, que es una SOFOM, pero ya a partir de todas estas necesitamos autorizaciones especiales, ¿no? Hay otra sociedad que se utiliza mucho en el sector agroindustrial, que es la sociedad de producción rural, ¿no? Esta sociedad que está regulada en la ley agraria, pero que permite asemejarla como una sociedad cooperativa, o la puedes tú acercar a una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Dependiendo de lo que quieran los socios, ¿no? Están todo el esquema de las sociedades cooperativas, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, pero estas ya necesitan regulación específica. Ahora todas las sociedades reguladas por la ley FinTech, pero que también necesitan autorizaciones. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, es la sociedad que voy a utilizar o que debo de utilizar. Y ya una vez, digo, que importante el panorama, porque yo escuchando esto digo, bueno, ya sé más o menos cuál es la que me conviene, o la que requiero, o la más idónea, ¿no? Que también es importante mencionar que se puede cambiar el régimen de capital cuando uno guste, ¿no? Según las necesidades. Pero ahora es, oye Jesús, ¿y qué me vas a pedir o qué información debo tener antes de ir contigo o durante ese proceso para poderla constituir? Sí,
Una vez que yo ya decidí el tipo social que quiero, que eso pues, es parte de lo que nosotros como fedatarios tenemos que asesorar al cliente, ¿no? Acompañarlo en esa toma de decisión, de poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que necesita cualquier persona para constituir una sociedad? Número uno, es nuestra obligación, y así nos lo exige la Ley Federal de Correduría Pública, la ley fiscal, la ley para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificar a las personas que van a contratar. ¿No? O sea, los que acuden con nosotros. ¿Cómo las identificamos? Pues voy a necesitar su comprobante de domicilio, su CURP, su registro federal de contribuyentes y las generales, ¿no? Porque al final también coincide la Ley General de Sociedades Mercantiles que hay que identificar a los socios o accionistas, ¿no? Los generales de una persona, nombre, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, ¿no? Estos generales para identificar a las personas. El RFC y el CURP. El RFC idealmente la persona tendría que tener dada de alta la actividad como socio o accionista. No, si no la tiene dada de alta, no es impedimento para mí. Para mí la obligación es asentar en el instrumento el RFC. Pero es mi obligación asesorarle y decirle que si no está en ese régimen, puede tener una multa. ¿Está cierto? O sea, la autoridad puede multarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque además la autoridad va a saber que esa persona está en una sociedad y puede ingresar oye, no está dado de alta, entonces puede tener no una tiene multa. Actualizada su actividad. Su actividad, claro. Entonces, es algo que, ¿cuánto tiempo se tardará una persona en ponerle en sus actividades? 5 minutos. O sea, es algo que a mí no me cuesta nada decírselo a la persona que lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, estos son los documentos que se van a necesitar de las personas. ¿Puede ser socio o accionista o otra sociedad, otra persona moral? Sí, claro. Sí se puede. ¿Qué voy a necesitar? El acta constitutiva de esa sociedad, igual para identificarla, y de quien sea el representante legal. Si esa sociedad ha sufrido cambios, asambleas, pues toda esa vida corporativa, toda esa historia, la voy a necesitar porque va a haber un capítulo especial del instrumento que va a ser de la personalidad y legal existencia de ese socio. Pues ahí lo vamos a insertar, ¿no? Entonces ya una vez que identificamos claramente a los accionistas, ¿qué más necesitamos? Bueno, necesitamos una autorización de cómo se va a llamar nuestra sociedad. Esta autorización es la denominación o razón social, ¿no? La DORS. Denominación o razón social es cómo se va a llamar el nombre de la sociedad. La diferencia es la razón social se compone de los nombres o apellidos de los socios. La denominación social es un nombre ficticio. Tiene su origen porque las sociedades de personas, estas que te digo que ya no se utilizan tanto, pues era necesario, como lo más importante en ese tipo de sociedades era la persona, es importante que la gente supiera pues, quiénes son. En las sociedades de capitales no importa, porque lo que respalda la obligación no es la persona, es el capital que está ahí detrás. Entonces puede ser el nombre ficticio. Esto lo hacemos con la Secretaría de Economía. Es la que nos brinda esta autorización que vamos a tener. Una vez teniendo la identificación de las personas y esta autorización de denominación social, podemos arrancar con la creación de la sociedad. Si es una sociedad especial, pues vamos a necesitar la autorización especial, ¿no? Permisos, autorizaciones de Conducef, de Secretaría de Comunicaciones y Transporte, qué sé yo, ¿no? O sea, dependiendo de la obligación, del tipo social especial, pues esas son esas autorizaciones que sin eso, pues yo no le puedo dar para adelante. Claro. Y luego ya vamos a construir nuestros estatutos sociales, ¿no? Es las reglas que, pues no nos las vamos a sacar de la manga, ¿no? Sino, pues bueno, ahí está, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece en el artículo 6 cuáles son esos elementos indispensables que debe de tener la sociedad y cuáles de alguna u otra manera pudiesen suplirse si no están en los estatutos con la ley. Pero bueno, si no están en los estatutos, pudiéramos tener muchos problemas en el día a día de
de la sociedad. Entonces, ahí es en ese artículo, es la base que yo voy a utilizar. ¿Qué es lo que debo de plantear? Pues la denominación o razón social. Esa yo la sugiero, pero ya dijimos que nos lo otorga la Secretaría de Economía. ¿No? Luego, vamos a tener el domicilio, necesitamos asentar el domicilio de la sociedad, ¿no? El domicilio social es importante señalar que es diferente al domicilio fiscal. A lo largo de la vida de la sociedad, pues tenemos diferentes domicilios, el domicilio fiscal, el domicilio social, el domicilio convencional para contratos, etc. El domicilio social es donde se lleva la administración de la sociedad. No es necesario ponerlo de forma específica. Sí, quizá no lo tengo todavía. Exactamente. Yo sé que soy de Guadalajara, por ejemplo. Pero a lo mejor todavía no tengo un lugar donde voy a estar. Claro. ¿No? Entonces, por una cuestión casi de funcionamiento de naturaleza orgánica, pues todavía no lo tengo. Y porque además, si yo pongo que estoy en el 55 y mañana me cambio al 55A, tendría que reformar los estatutos, ¿no? Entonces, esa parte es importante y tomar en cuenta, ¿no? Entonces yo señalo, en el caso, por ejemplo, de la zona metropolitana, pues hay un acuerdo que yo puedo establecer que el domicilio de la sociedad será la zona metropolitana de Guadalajara, conforme al acuerdo fulanito de tal, de fecha fulano, ¿no? Y ya toda la zona metropolitana. Luego, una vez que establezco el domicilio, viene la parte de el objeto de la sociedad, ¿no? Este objeto de la sociedad que es a lo que yo me voy a dedicar. Y aquí hay un gran debate de que si debe de ser muy amplio, de que si debe de ser específico, que si, ¿no? Claro. Yo, a mí en lo personal, soy del criterio de que no tiene que ser tan amplio, pero tampoco tan cortito, ¿no? O sea, porque recordemos que la actividad podrá dedicarse a lo que señala el objeto social. Si nos enfrentamos a una autoridad de cualquier índole que haga una interpretación restrictiva de nuestros estatutos, entonces, si no somos como muy claros en lo que vamos a decir en nuestros estatutos, podemos tener un problema. Si tenemos un objeto social muy amplio, a la autoridad fiscal no le gustan los objetos sociales muy amplios, ¿no? O sea, los ve y dice, ¡ay! Fíjate que en ese caso, el objeto social muy amplio se empezaba a plasmar por esta rigidez del SAT en este caso. Oye, dices que vas a dar un servicio, pero no decías que también ibas a comercializar. Bueno, lo pongo. Oye, pero dentro de la comercialización surgió una oportunidad para construir, pero no aparece ahí. Ah, pues también lo pongo, ¿no? Entonces, por una parte. Ahora, con el tema del registro para las sociedades de subcontratación, también hay que revisar que tu objeto social no coincida con el de tu cliente. Entonces, pues mi objeto social es la subcontratación del personal, por así decirlo, pero si en alguna de estas cláusulas aparece lo mismo con mi cliente, definitivamente te rechazo, ¿no? Entonces, creo que este tema de hacerlo tan amplio, creo que somos de los países que objetos sociales más amplios utiliza, es más también, creo, por el abuso de la autoridad, ¿no? Esta rigidez, ¿no? Y no solo de la autoridad, a veces las instituciones financieras son peores que la propia autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad tienes medios legales y tú no quisieras estar de acuerdo con eso, pues te vas. Pero en un banco, pues si no cumples, pues te tienes que ir por la puerta y buscar otra institución financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque no dice la frase que ellos quieren que diga. Y a lo mejor eso es el primer filtro ahí, y la persona que es el ejecutivo de la cuenta no te lo pasó y ni siquiera lo manda a dictamen. O sea, te lo rechaza, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser, quizás la palabra adecuada es prácticos en la construcción del objeto social.
va a haber algunas actividades que yo las necesito ahí porque si yo no quiero tener un problema, si en mi negocio necesito construir algo y que al rato la deducción a lo mejor porque es que no es estrictamente indispensable, entonces no lo haces deducible y se vuelva a convertir, ¿no? Entonces sí tengo que ser como muy creativo en esas actividades que pueden suceder, pero sin irme al otro extremo. ¿Qué significa esto? Que dentro de un giro, dentro de una actividad específica, ¿no? Ahí me ponga como muy creativo en todo lo que puede suceder, pero todo relacionado con esa misma rama de la industria. Y aparte le voy a poner algunas otras esferas que yo sé que las puedo necesitar y que a lo mejor me la van a pedir, ¿no? Como por ejemplo, construcción, como por ejemplo, participar en una licitación, como por ejemplo, obtener un permiso de la autoridad, como por ejemplo, construcción. No sé. Sí, o servir de aval, por ejemplo, participar en capital de otras sociedades, otorgar garantías en favor de terceros, contratar fianzas, que bueno, a lo mejor no lo voy a necesitar ahorita, pero a lo mejor en unos... Y el peor escenario es que no lo haga, que no lo tenga y que tenga que hacer una asamblea y modificarlo. Pero todo eso implica tiempo, implica dinero y a veces las cosas pues tienen que salir muy, muy rápido, ¿no? Entonces sí se tiene que mediar entre esta especificidad necesaria, pero con cierto margen de maniobra para que la sociedad pueda terminar a operar. El tema principal es que el negocio o la actividad comercial, mercantil, económica va mucho más rápido de que a veces lo que puede ir el propio derecho. Exacto. Y colisionamos a veces, ¿no? Y a veces me toca entender al empresario, oye, pues es que no es más rápido. A veces es imposible, ¿no? Nuestro sistema jurídico es un poquito más lento, más cansino, más... Y la actividad comercial, pues tú sabes, es dinámica, es rápido, vámonos. Y eso a veces colisiona, pero bueno, tenemos que estar o dejar nuestros estatutos preparados para darle la mayor flexibilidad posible al empresario. También es importante establecer la duración de la sociedad, si va a admitir o no va a admitir extranjeros, porque eso básicamente porque me trae ahí aparejada obligaciones, ¿no? Si hay admisión de extranjeros, o cláusula de admisión de extranjeros, hay que avisarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si hay cláusula y además hay extranjeros, entonces hay que avisarle al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras también, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Si hay extranjeros o cláusula, pues básicamente hay que señalar que la cláusula específica con disposiciones constitucionales y de inversión extranjera, de que ese extranjero renuncia a la protección de las leyes de su país, bajo pena de no hacerlo, perderá sus bienes en favor de la nación, ¿no? Ese sería. Otro elemento que es muy importante, la admisión de extranjeros, y luego ya todas las reglas del funcionamiento de la sociedad. ¿Cómo es? ¿Qué significa? Bueno, me hizo falta antes de entrar a estas reglas del funcionamiento del capital. Tengo que establecer cuál va a ser el monto de capital y cómo va a estar dividido este capital social, ¿no? Una SA, el capital social es tanto, dividido en tantas acciones y el valor de la acción. De cada uno, claro. De cada una de las acciones. O en partes sociales, ¿no? O en aportaciones, ¿no? Dependiendo del tipo social es lo que yo voy a establecer. El capital, el monto de capital. Algunas sociedades me requieren capital mínimo, ¿no? Antes, y todavía a veces me ha tocado verlo, la sociedad anónima 50,000 pesos, ¿no? Claro. Pero ya no, o sea, la sociedad mercantil ya es libre, dependiendo de la actividad. Pero, por ejemplo, en la sociedad de producción rural, ahí sí, si yo quiero que sea una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, sí necesito un capital mínimo que está en UMAS. ¿No? Entonces deben dar cerca de los 70,000 pesos. Entonces eso es importante, ver si yo tengo un tipo social de esto y la constituí hace 3 años o 4 años y la constituí con 50,000, inmediatamente vayan y hagan el cambio. ¿Por qué?
Porque si no, esa sociedad, de ser de responsabilidad limitada, ahora ya es de responsabilidad suplementada, es decir, una parte de la sociedad y otra parte de los socios, o de responsabilidad ilimitada. Entonces, pues, en una bronca van a responder los socios. Claro. Y a veces, pues, se nos van ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, esta es la parte del capital. El capital es la suma de las aportaciones que hacen los socios y que, como dijimos, pueden aportar en numerario, en dinero, pero bienes muebles, bienes inmuebles, intangibles, ¿no? Cualquier cosa que sea susceptible de apreciación, pero el único requisito es que si yo aporto un vehículo, tengo que establecer qué valor le voy a dar a ese vehículo, ¿no? Voy a aportar una marca, ¿qué valor le voy a dar a esa marca? Siempre tengo que ponerle valor o otorgarle un valor a lo que le estoy aportando para que en suma sea el capital social y luego ya ese capital social lo divido en partes sociales, acciones, etc. Una vez que tengo estos elementos, ya que son esenciales, vamos con la parte de la administración, de la toma de decisiones, ¿no? Y básicamente podemos dividirlo en, primero, las reglas para los aumentos y disminuciones de capital. Luego, las reglas de operación del máximo órgano que tienen las sociedades, que son las asambleas. Cómo voy a operar, quórums, cómo se tengo que convocar, todas estas reglas de cómo se debe de tomar. Y luego, de cómo se va a administrar esta sociedad, ¿no? ¿Cuál va a ser el órgano de administración? Dependiendo del tipo social, es como yo le voy a llamar, pero al final tenemos el órgano de toma de decisiones, que es la asamblea, el órgano de administración, gerentes, consejo de administración general único, lo llamamos director, como lo queremos llamar, y luego órganos de vigilancia, ¿no? Órganos de vigilancia que en algunas sociedades es obligatorio, en otras es potestativo, pero siempre el órgano de vigilancia, algunas reglas de información financiera, y luego partimos de la premisa, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, que una sociedad mercantil está conceptualizada como un contrato, ¿no? A pesar de que tenemos dos posturas teóricas, de que no es un contrato y que es un contrato, ¿no? Por ejemplo, Mantilla Molina dice no es un contrato, Barrera Graf dice que sí es un contrato, la Ley General de Sociedades Mercantiles coincide con la postura de Barrera Graf respecto de que es un contrato, y al ser un contrato mercantil goza del principio de autonomía de la voluntad. Las partes se obligan en términos que quiere, siempre y cuando no vayan en contra de la ley o en contra de los derechos de terceros. Y las convenciones mercantiles, dice el Código de Comercio, que las partes se obligan en los términos que cada quien quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos da la posibilidad de poder pactar o tomar acuerdos especiales, ¿no? De cláusulas de resolución amigable de controversias, de no competencia, de lo que yo quiera, ¿no? Claro. Eso nos permite. Y es muy importante, ¿por qué? Porque estos estatutos es el día a día de nuestra sociedad. Ahí puedo yo encontrar las soluciones a muchos problemas que se me pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, yo hago negocios y me siento muy cómodo contigo, pero a lo mejor si tú tienes hijos, yo no quiero hacer negocios con tus hijos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si no dejo claro qué va a pasar el día que tú no estés? Exacto. ¿Qué va a pasar con esas? ¿Van a entrar tus sucesores? Se las voy a pagar a tus descendientes? Ese tipo de reglas es importante establecerlas en estatutos. ¿Para qué? Para no terminar en un litigio. Para evitar problemas futuros, ¿no? Exactamente. Nos asociamos, somos solteros, posteriormente nos casamos. Desde ahí, ¿qué sucede? Oye, pues ¿sabes qué? Pactamos desde un inicio que al momento de contraer nupcias va a ser bienes separados. Exacto. Para evitar algún tipo de problema. Sí. O sea, son todas estas reglas que lo que vamos a hacer es, estamos trayendo a la vida jurídica una persona nueva. Entonces, ahora sí que podemos ser como genetistas, se dice, las personas que manejan la genética. De la genética, pues vamos a crear, ¿no? Y como fedatarios podemos escuchar lo que quiere el cliente y luego sugerirle todo este tipo de disposiciones, porque a lo mejor muchas veces cuando inicias un negocio es todo felicidad.
¿De acuerdo? O sea, todo es miel sobre hojuelas, todo es voluntad, todos son buenos deseos. Y es nuestra obligación prever esas partes que pueden ser como amargas y pensar en eso que a lo mejor no piensas que va a suceder, pero sí sucede, y que crees que no va o se va a pasar un trago amargo y que sí se pasa. Entonces es traer sobre la mesa, poner esos escenarios y ponerle cerraduras y las llaves para abrir todos esos posibles conflictos, ¿no? Válgase la analogía. Eso es lo que debe de ser los estatutos. En esos estatutos se puede nombrar las personas morales en general actúan a través de los órganos que las representan, es decir, necesitan personas que hagan lo que la sociedad quiere. Básicamente esto significa. Esta representación, la de las sociedades, se llama representación orgánica y hay que otorgársele facultades, que ese es un tema que a veces no se toca, pero es importante señalar. Dentro de estas facultades que tienen las sociedades son que se le otorgan a los órganos de administración facultades de menos a más, pleitos y cobranzas, actos de administración. Quien tiene facultades de actos de administración puede hacer todo lo que sea necesario para cumplir con el objeto social. Estas facultades de administración es la que una persona va a necesitar para ir al SAT, para ir al IMSS, para ir a los bancos, esa es otra. Para ir, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar un contrato, a contratar una línea de celular, a firmar un contrato con un cliente o con un proveedor, con la de administración. Y luego viene la flor imperial de las facultades, por llamarlo de alguna manera, que es la de dominio. Aquí actúas con título de dueño. Okay. Quien tenga esto puede vender los bienes de la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me dedico a vender sillas, yo puedo firmar un contrato de venta de sillas con administración. Pero si yo no me dedico a vender sillas, ¿no? Y quiero desprenderme de esto, entonces necesito de dominio. Okay. Entonces estas son las tres facultades generales. Estas no están reguladas en una ley mercantil. Estas están en el Código Civil, pero de ahí las tomamos, ¿no? Y luego tenemos facultades especiales como las del 9 de la títulos y operaciones de crédito. Esta es la que nos sirve para los bancos. Si yo quiero designar a una persona para que vaya a los bancos, esa es la que le tengo que dar, para que pueda aperturar cuentas bancarias, firmar cheques y hacer todo lo concerniente con bancos. Esa es la que me van a pedir. Y luego está la facultad, por ejemplo, para actos de administración en materia laboral o pleitos y cobranzas en materia laboral. Es la que me van a pedir las juntas de conciliación y arbitraje o la que me van a pedir los tribunales ahora del trabajo, ¿no? Que bueno, ya sabemos que en muchos estados ya se echó a andar eso. Luego tenemos las facultades de administración en materia fiscal. En estricta teoría, con las de administración yo puedo concurrir, pero en derecho lo que abunda a veces no daña. Entonces mejor poner ahí estas facultades de administración en materia fiscal para efectos de poder ir específicamente en términos de algunos artículos, creo que es el 18, 19 del Código Fiscal, para que puedan ir, dar de alta, etcétera, etcétera, ¿no? Que insisto, lo puedes hacer con la de administración. Luego, otra facultad importante es que este órgano de administración también pueda nombrar y conferir poderes, ¿no? Aquí que pueda designar una persona, ¿no? Yo quiero que Ricardo de mi sociedad vaya y realice ciertos actos. Eso lo puedo hacer, es también representación, pero eso se llama representación voluntaria. Y luego otra facultad que es la de nombrar funcionarios de las sociedades, otras personas que colaboren dentro de la misma sociedad, pero que no tengan la característica de representación voluntaria, sino que es representación orgánica, ¿no? Con estas facultades, que yo se las doy al órgano de administración, ya la sociedad va a poder actuar, ¿no? Puedo limitarlas, ¿no? Por ejemplo, le vamos a dar al órgano de administración de dominio, pero cuando las ejercite necesita una autorización expresa de la asamblea. Okay. Entonces yo puedo jugar con eso. Estos tipos de facultades también se las puedo nombrar a estos funcionarios, que es representación orgánica, o apoderados,
que es representación voluntaria, ¿no? Al final, representación, su origen es diferente, pero yo puedo otorgarle estas facultades como yo quiera, ¿no? Normalmente me toca ver que a veces a los contadores les dan facultades para que puedan ir al SAT en representación de la sociedad, ¿no? Al contador interno que tiene la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, el accionista principal o el administrador general único, pues a veces se le complica. No va a ir al matadero. Exactamente, ¿no? Ya saben que no es un spa ir al SAT, ¿no? Entonces, ese tema es importante que se tome en cuenta. Una vez que constituyes tu sociedad, ¿no? Ya está, ya se firma, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Que ahorita mencionamos, oye, no voy a ir yo al SAT, ¿no? Entonces, desde ahí sugerir, pon a alguien de tu confianza y aparte, digo, esto es para la audiencia, como función adicional o parte o el plus de los servicios de Jesús, la inscripción ante el SAT, ¿no? La inscripción en el RFC, que ahorita como están las situaciones con la escasez de las citas, es muy complicado encontrar una cita para inscribir a mi sociedad, sumándole que cuando vamos a este trámite nos cuestionan de sobremanera, ¿no? Pensando que todos somos traficantes, ¿no? De narcotraficantes y demás cuestiones. Entonces, platícanos un poquito este tema de la inscripción vía remota. Sí, es una vez que concluimos la sociedad conmigo, con fedatarios, se firma, esta sociedad tiene que irse a registro público de comercio, inscribirse para que surte efectos ante terceros, ¿no? Si no, sería una sociedad irregular y tendremos cuestiones. Eso lo hacemos nosotros, lo podemos hacer nosotros, como corredores públicos, podemos acceder al SIGER y hacer la inscripción vía remota, entonces ya no necesita el cliente ir al registro público, ¿no? O sea, nosotros le inscribimos y ya le damos la boleta. Y otra obligación es en el instrumento, yo le digo a los socios o accionistas, oye, tú, esta sociedad, tienes la obligación de irla a dar de alta en el RFC, ¿no? Registrarla en el RFC y me tienes que traer esa inscripción. Yeah. Si no me la traes, yo tengo que darle un aviso a la autoridad fiscal de que no me la trajiste, ¿no? Porque a mí la ley me obliga a dar ese aviso. Avisarte y que si no lo das, dar el aviso. Ya sabemos, es una obligación. Dos formas de cumplirla. Una, pues ir al SAT, así como lo señalabas. La otra es que la propia autoridad existe un beneficio que se llama alta en el RFC a través de fedatarios públicos. Entonces, algunos fedatarios estamos dados de alta en este programa, convenio con la autoridad fiscal, y entonces nosotros podemos dar de alta a esa sociedad. ¿Eso qué significa? Bueno, pues a lo mejor ya de entrada, en vez de que hagas la alta en el SAT, pues la haces directamente en la oficina de nosotros, y es un proceso pues mucho más ágil, porque solamente te estoy atendiendo a ti, no quizás a los cientos o miles de personas que atiende. Yo conozco el instrumento, yo ya te identifiqué claramente, pues sé quién tiene las facultades, quién no las tiene, y ya es un proceso mucho más ágil. Entonces ya cuando yo te entrego la sociedad, ya te la entrego lista con tu registro federal de contribuyentes. ¿Qué beneficio obtienes? Pues inmediatamente tú puedes, copias simples de todo eso, ya la tienes en el banco para aperturar la cuenta. Porque hay casos escabrosos, en el sentido de que constituyeron la sociedad en marzo del año pasado y es fecha que todavía no lo han hecho. Que no hay citas. Sí, ese es un tema que se nos presenta normalmente aquí en la firma cuando hay algún cliente que quiere constituir su sociedad, la constituyen y ellos buscan la cita para inscribirla en el RFC y como bien comentas, pasan meses, incluso años y no pueden. Y quizá no es porque no haya citas, sino que van y cada ocasión hay un requisito sombrío en la documentación que deben presentar, ¿no? Entonces, sí, bastante sugerible utilizar la inscripción vía remota con un fedatario público para evitar este proceso tan cansado, que de paso lo comento, es más sencillo encontrar citas de la fiel, de la persona moral, que de la inscripción de la sociedad. Sí, entonces, y bueno, Jesús, por último, algunas sugerencias que tú nos quieras dar al momento de constituir nuestra sociedad. Número 1, formalicen sus sociedades, ¿no? O sea, las sociedades de palabra
rara vez funcionan y lo hemos platicado y es una frase que la escuché de una colega, otra corredora que aprecio, que señala que, por ejemplo, los tratos entre amigos que no inician con un abogado, invariablemente van a terminar con un abogado. Entonces, formalicen sus sociedades. Una vez que van a formalizar sus sociedades, que pregúntenle al fedatario, que creen sus estatutos de acuerdo a las necesidades en particular que tiene cada sociedad, porque cada negocio es único. Si bien es cierto, puede haber elementos coincidentes, pero hay cosas que no van a ser coincidentes y que se necesitan construir invariablemente, ¿no? No le tengan miedo a la formalización, no es, al contrario, el tener una sociedad separa a Jesús Torres de la sociedad, separa a Ricardo Jáuregui de la sociedad. Y eso con todos los beneficios que tiene, ¿no? A veces el tema de las tasas impositivas y de la forma de tributar es lo que nos aleja un poco, pero el mismo negocio, si te está quedando para crecer, pues si nosotros volteamos a nuestro alrededor, todos los negocios o todas las empresas que yo veo que son grandes, que tienen volúmenes de facturación, todas son personas morales, ninguna es persona física. Claro. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Y lo que busca el empresario es disminuir el riesgo. Y entonces una persona física, todo el tiempo, él es el que está en riesgo. En una persona moral, la que está en riesgo es la persona moral, ¿no? Entonces ya ese es un abismo de diferencia, ¿no? Entonces, acérquense, pregunten qué tipo de sociedades les conviene, ¿no? No se casen con una sola sociedad, sino escuchen opciones. Hay que hablar todas, hay que ser muy honestos al momento de constituir la sociedad, en el sentido de hablarlo claramente con el socio, de qué acuerdos quiero llegar para que se puedan trasladar estatutos y nos evitemos un problema al final. Y por último, esta máxima de derecho, que es que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, si vamos a constituir una sociedad, pues bueno, hay que constituirla y hay que cumplir con todas las obligaciones que son inherentes a este acto jurídico. Sí, ya no sabía, ya no aplica. Sí, perdón, no, claro. Aquí no aplica y puede haber una sanción, a veces muy importante, ¿no? O sea, muy importante por el incumplimiento de ciertas obligaciones que son inherentes a la constitución de una sociedad. Muy bien, Jesús, pues nuevamente muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos. No, yo encantado de la vida de volver a estar aquí, de platicar de estos temas y como te lo dije la otra vez, cada que me inviten, yo aquí con mucho gusto estoy para que podamos charlar y conversar. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús Torres, corredor número 83 de la Plaza del Estado de Jalisco. Bueno, espero que la información que hayamos transmitido el día de hoy haya sido atractiva para sus fines, que hayan entendido un poquito el proceso de la constitución de la sociedad e invitarlos nuevamente para que estén atentos a nuestras redes sociales. Nos encuentran como SF Consultoría Fiscal, tanto en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram o Spotify. Y bueno, agradecerles su atención. Estamos viéndonos en una nueva emisión de Asesorando del Éxito. Nos vemos, hasta pronto. SF Consultoría.